Bueno, nosotros sabíamos lo que estaba haciendo Camps, que era ocultar la realidad. Es decir, el mandato de Camps fue un gran engaño propagandístico a todos los niveles, es decir, tanto desde el punto de vista de la actuación del Consell como desde el punto de vista de la actuación del Partido Popular, ¿no? La política económica que aplicó Camps fue una política económica que estamos pagando ahora en estos momentos. Es decir, somos la comunidad autónoma que está resistiendo peor la crisis y somos seguramente la última que saldrá de la situación de crisis que estamos viviendo debido a esa política económica que se hizo en aquel momento, basada fundamentalmente en los grandes eventos, en los grandes proyectos, pero que no tenían detrás ni estudios serios, ni un proyecto de viabilidad serio, y desde luego que no tenían detrás una financiación adecuada como para soportarlos, ¿no? Entonces, eso fue por el lado del gobierno, y por el lado del Partido Popular veíamos diariamente los excesos en materia de publicidad y de propaganda que hacía el Partido Popular. Mantenía un ritmo de realización de actos públicos, de conferencias, jornadas, propaganda a troche y moche, y pensábamos que detrás tendría que haber algún tipo de financiación irregular, porque no era posible que con la financiación, digamos, ordinaria, ¿no?, que reciben de las instituciones, teniendo en cuenta que además en el Partido Popular, a diferencia de otros partidos, los militantes no pagan cuota, era imposible mantener eso. Entonces, claro, cuando surgió el caso Gürtel, pues entonces ya vimos que detrás de la propaganda y la publicidad del Partido Popular había toda una organización ilegal montada para que empresas que recibían contratos de forma irregular de la Generalitat Valenciana pues financiaran al Partido Popular. Entonces, todo eso lo sabíamos y todo eso intentábamos ponerlo de manifiesto constantemente. Bueno, pues hubo, como en todos estos procesos, medios de comunicación que acogieron mejor este tipo de denuncias que nosotros hacíamos, denuncias además muy fundamentadas, porque ya había evidentemente informes muy serios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía o de la Agencia Tributaria y la actuación de los jueces, pero bueno, insisto, hubo medios que acogieron relativamente bien estas denuncias y otros medios que, vamos, siguieron en la defensa numantina de las tesis de Camps como el salvador de la Comunidad Valenciana. A ver, nosotros sabíamos que alguna financiación irregular tenían, porque cuando tú estás en una actividad sabes lo que cuestan las cosas. Que nosotros sabemos lo que vale montar un meeting, sabemos lo que vale montar unas jornadas. Entonces nosotros sabíamos en aquel momento cuántos hacíamos nosotros y cuántos hacía el Partido Popular, y de qué manera llegábamos a una campaña electoral nosotros y el Partido Popular. Se veía en la propaganda que había en las calles, se veía, insisto, en el número de actos públicos, y luego se veían en una serie de cosas que han ido saliendo posteriormente, ¿no? Pues los sobresueldos que cobraban algunos dirigentes o cargos públicos del Partido Popular, etcétera, etcétera. Nosotros sabíamos eso, y sabíamos que eso naturalmente tenía que tener una financiación privada irregular detrás, porque nadie da dinero gratis a cambio de nada, ¿no? Entonces sabíamos que algo había detrás. Evidentemente, lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y que lamentablemente sigue ocurriendo, es que esto es el reino de la opacidad. Es decir, aquí hay que ir a los tribunales para que te den una información. Nosotros, como diputados, pedimos ver contratos públicos y nos dicen que son confidenciales y no nos dejan verlo, no nos han dejado ver ninguno a lo largo de los últimos años. Ahora los tribunales ya están obligando a entregar esa documentación. Cuando no tienes posibilidad de acceder a los contratos públicos, es decir, cuando se tiende un velo de opacidad sobre todas las gestiones de la administración pública, pues es muy difícil saber lo que está ocurriendo hasta que interviene un juez, como pasó en el caso Gürtel, con la actuación primero de Garzón y luego los diferentes jueces y tribunales que se han ido ocupando de instruir ese procedimiento, ¿no? Ellos sí que han tenido acceso, lógicamente a un juez no le pueden negar un contrato, sí que, o no le pueden, incluso los jueces pueden ordenar pinchar conversaciones telefónicas, etcétera, etcétera, como hemos visto posteriormente, y ellos sí que pueden investigar. Nosotros teníamos sospechas, teníamos indicios, teníamos evidencias en muchos casos, ¿no?, pero no teníamos posibilidad de investigar porque nos cerraban la puerta a acceder a esos contratos. Pero bueno, afortunadamente luego ha ido saliendo todo y ahora se está viendo que lo que decíamos en solitario nosotros durante muchos años, pues ha sido verdad. Sí, claro, naturalmente que se podía haber evitado. La corrupción forma parte de la voluntad del que gobierna. Si el que gobierna no quiere
no quiere que haya corrupción, no hay corrupción. Es decir, basta con hacer crecer la transparencia, es decir, basta con obligar a todas las administraciones públicas a ser transparentes, a no esconder los contratos. Es decir, si aquí se hubiera sabido cómo han ido adjudicando durante mucho tiempo contratos que troceaban para que no sobrepasaran 12.000 euros cada uno, para poder adjudicarlos directamente, llamando a 3 empresas, y que esas 3 empresas eran todas las mismas siempre y todas pertenecientes a la trama Gürtel, pues evidentemente eso hubiera facilitado la lucha contra la corrupción, pero no se podía evitar porque el que gobernaba no quería que se evitara, ni más ni menos. Aquí, aparte de todo, en la Comunidad Valenciana, toda la política económica ha estado dirigida a colocar la capacidad de decisión en manos de las administraciones públicas, lo cual abre la puerta a la corrupción. El urbanismo, los grandes proyectos públicos que se pagan con dinero público y que se adjudican como se adjudican, las grandes contratas, los grandes eventos, la Copa de América, la Fórmula 1, es decir, todo esto que ha sido la economía, el centro de la economía de la Comunidad Valenciana, está pensado para que todo dependa de una decisión del poder político, del poder público. Entonces, cuando eso sucede así, hay más facilidades para que haya corrupción en una economía donde todo depende de la decisión del que manda, que en una economía industrial donde por ejemplo, pues los empresarios no necesitan la decisión del que manda, simplemente salen al mercado todos los días a vender sus productos aquí o fuera, ¿no? Entonces, esta es una economía especialmente proclive a que se den casos de corrupción. No solamente no lo hemos escuchado, sino que a nosotros nos han aplicado prácticas mafiosas. Es decir, a mí me han sentado en un banquillo 2 veces con montajes hechos por parte del Partido Popular, es decir, con denuncias del Partido Popular, querellas del Partido Popular, que al final pues una se archivó y la otra llegaron a juzgarme y salí absuelto, ¿no? Pero la práctica era amenazar y atacar a los que denunciábamos. Es decir, cuando yo era portavoz aquí en las Cortes, la pregunta en la vida parlamentaria, la oposición intenta controlar al que gobierna y el juego es ese, es decir, el que no gobierna tiene la facultad de preguntar y el que gobierna tiene la obligación de contestar. Yo venía aquí, preguntaba los jueves a Camps y Camps me atacaba a mí, o sea, no contestaba y me atacaba a mí y lanzaba bulos, infundios, historias y, bueno, cosas que luego los medios afines, porque hay muchos medios que viven en torno a las migajas que suelta el poder, ¿no? En torno pues a la publicidad institucional, en torno a ejemplares que se compran para repartir en las escuelas, etcétera, etcétera, pero que en definitiva suponen que dinero público va a determinados medios de comunicación, pues esos medios se hacían eco de las denuncias falsas, en mi caso, que alentó el presidente Camps, ¿no? O sea, que no solamente es que no es que no nos hicieran caso, es que nos atacaban incluso por denunciar estas cosas. Lo fundamental es respetar las reglas del juego, es decir, lo fundamental es respetar las leyes y las reglas del juego. Es decir, el que gobierna tiene la obligación de ser transparente y rendir cuentas de lo que hace, porque los ciudadanos ponen en su mano mucho dinero y mucho poder. Y eso tiene que tener una contrapartida, y la contrapartida es explicar todo lo que hace, porque no puede hacer lo que quiera, tiene que hacer aquello que vaya en beneficio del interés general, porque para eso los ciudadanos ponen, insisto, en sus manos dinero y poder, capacidad de decisión. Entonces, tiene que haber un permanente control de eso. Entonces, la política, siempre hay que desconfiar de políticos que no responden. Yo, cuando dicen que un político no hace ruedas de prensa, como le pasaba a Camps, que no se sometía nunca a una rueda de prensa, que viene a las Cortes y no responde, o que huye de las Cortes o tal, siempre hay que desconfiar de esos políticos. Porque el político que se esconde es que algo oculta. Entonces, es muy sencillo, es decir, es transparencia, transparencia y transparencia. Y contestar a todo y dar explicaciones de todo. Esa es la regla esencial de que las cosas funcionen bien. Luego uno puede acertar o no acertar, uno puede hacer una carretera equivocadamente, pensando que va a haber más tráfico y luego no lo hay, pero esos son ya errores de gestión que le pueden pasar a cualquiera, nos pasan a cualquiera en nuestra vida diaria. Ahora, lo que no se puede tolerar es que haya un procedimiento que permita ocultar a los ciudadanos cómo se utiliza su dinero.
ya no le defienden tantos, ¿no? Antes le defendían más, ahora ya se ha quedado más bien un poco en el ostracismo, porque ya la gente ha llegado a conocer incluso los suyos, ¿no? Ya no se arriman, ya no le mantienen, salvo un pequeñito círculo tal, le mantienen un tanto de distancia. Camps ha vivido aquí como un iluminado, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho con ironía que él se creía el sucesor de Jaime I, ¿no? Parecía que entre Jaume I y él no había habido nada, ¿no? Y él era el depositario de las esencias de la Comunidad Valenciana, y a todos los que criticábamos su manera de hacer las cosas, pues nos tachaban de antivalencianos y de catalanistas y de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Era un personaje que jugaba, pues eso, a la grandilocuencia, a aparecer como un salvador de la patria, pero en definitiva con muy poco respeto para las reglas del juego democrático. Muy pobre sentido de la democracia. Era un hombre que pensaba que lo que él pensaba y lo que él representaba era lo que estaba legitimado para gobernar, y nosotros no dejábamos de ser, pues, una panda de rojos, de ateos o en fin, antivalencianos. Y claro, eso le llevaba a no respetar las reglas del juego, a no respetar la democracia, porque no respetaba a los demás. Es decir, yo puedo discrepar de una persona, pero tengo que respetarla, tengo que respetar sus derechos. Él no respetaba al entorno. Creo que el jurado se equivocó y no supo ver lo que había. También se equivocaron los jueces separando el caso de los trajes del resto de Gürtel. Es decir, el caso de los trajes no se entendía sin el resto. Formaba parte de lo que era la trama Gürtel y las relaciones entre la trama Gürtel